Muy buenos días tengan ustedes, estimados amigos del programa Caminemos Juntos. Aquí estamos con mucho gusto empezando, abriendo las puertas para caminar juntos a través de la vida espiritual. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hoy el grupo de trabajo está un poquito reducido. Manuel, Félix y yo, José, quien les habla. Y en los controles también, ayudándonos siempre con los ajustes, Roberto Molina. Bueno, un poquito reducido, pero con muchas ganas de seguir trabajando. Así que largamos el tema. Hoy el tema espiritual, que tiene que ver con la vida espiritual, es los continuos cambios. Recordemos que estamos revisando un curso que se llama Sacrificio, y esta sería la cuarta enseñanza, que se llama los continuos cambios. Dentro del desenvolvimiento espiritual se habla de que hay 15 misterios en el sacrificio humano. Este es uno de ellos. No sé qué número es los continuos cambios. Tercer misterio, los continuos cambios. Ahí va. Bien, yo voy a empezar con una cita, porque me parece muy atinada, después voy a seguir con un cuento y luego con una reflexión. Muy cortito todo. La cita dice, por cada cosa que perdemos, ganamos algo. Y por cada cosa que ganamos, perdemos algo. Ralph Emerson, 1803-1882, que es un escritor y filósofo estadounidense. Famoso escritor. Exactamente. Y filósofo. Bueno, eso es para empezar a reflexionar, pero después viene lo mejor. Hay un antiguo rey, y esta es una antigua historia, donde era un rey muy sabio y quería legar el trono a su hijo primogénito de la mejor manera posible. Entonces, como era su cumpleaños, quería regalarle algo especial. Entonces le prepara un anillo con un camafeo. El camafeo es algo que es una piedra preciosa que muchas veces tiene debajo como una doble tapa. Entonces pide y cite a todos los sabios del reino para que en 3 o 4 palabras mínimas ponga la sabiduría de la vida. Y que el hijo, cuando él se lo entrega, le va a decir que cuando él esté en una situación difícil o muy apretado, no sepa cómo resolverlo, que accione el anillo y vea su contenido. ¿Cuál era el contenido? Pero el padre, por supuesto, muy curioso, elige una frase que teóricamente los sabios habían considerado como la más adecuada, pero que la guardaron en el camafeo. Él, en su curiosidad, abre el camafeo y ¿qué es lo que encuentra? Dice, todo pasa, nada queda. Todo cambio, nada queda. Aparentemente, y desde el punto de vista en que nosotros queremos hablar, esa es la reflexión que él transmitía como parte de la sabiduría de la vida. ¿Por qué? Porque los cambios son las cosas que nos violentan. Nosotros queremos el statu quo, nosotros queremos mantenernos siempre donde estamos cómodos. Y todo cambio significa esfuerzo, significa trabajo, significa sacrificio. Bueno, y aquí lo dejo. Sí, ese es realmente el planteo. A mí me parece que los seres humanos tendemos a buscar una comodidad, una seguridad, así como decimos queremos algo que no cambie cuando está bien, pretendemos que cambie cuando la cosa no es favorable para nosotros, para cada uno. Así son por eso las revoluciones, los cambios, a veces producidos intencionalmente, deliberadamente por el hombre. Bueno, pero buscamos una seguridad y por otro lado la vida nos muestra que esa seguridad total no existe. Queremos mantener la juventud y no, la perdemos con el paso de los años. Queremos tener seguridad por una riqueza, por un trabajo, por una situación especial y resulta que por ahí la vida
nos hace tropezar y las cosas cambian, siempre cambian. Y queremos tener una cosa siempre igual y no es posible. Entonces, claro, la sabiduría sería, bueno, aceptar los cambios y saber cuáles son los objetivos que dentro de esos cambios nosotros podemos implementar, porque tenemos que tener un ideal, un objetivo, un fin, un destino hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, a pesar de los continuos cambios. Sí, eso también nos lleva a buscar, quizás en un principio no muy conscientemente, qué es aquello que permanece realmente a pesar de todos los cambios. ¿Qué es lo que realmente queda a través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de todo aquello que hace que este mundo sea tan cambiante? Buscamos como un núcleo, como algo concreto, pero divino, especial, que no desaparezca y que esté siempre allí. Quizás sea en un comienzo algo así como una ilusión. Yo recuerdo una cantante joven, no me acuerdo en qué año era, en un festival de Cosquín, muy dinámica, hizo mucho impacto, tenía 14 años, todo el mundo la vitoreaba, y en un momento de euforia esta chica dice: me gustaría que esto durara para siempre. Claro, porque era como su momento de gloria. Quizás el artista fecundo, el sabio, hace que eso perdure, pero de otra manera. Digamos, lo que no va a durar, lo que no puede durar, es lo que cambia, es decir, la emoción, la sensación, la alegría, esa sensación de gloria, porque va a pasar, por más que uno quiera retenerlo, eso va a pasar, pero sí quizás, si se da cuenta, puede hacer que su creatividad, su dedicación, su amor al arte que ha elegido, haga que algo de eso permanezca para toda su vida y se transforma en un amor permanente. Quizás nosotros como seres humanos buscamos ese amor permanente más allá de todos los cambios. Ahora, como decíamos antes, y ya lo dijeron también mis compañeros, el hombre quiere permanecer donde está, no quiere decir que las cosas cambien, pero fíjense el tiempo que vivimos. Es tan acelerados los cambios que no tenemos tiempo de adecuarnos ni adaptarnos, aun cuando estemos dispuestos a aceptar los cambios. Pero son tan veloces que realmente tenemos que nacer de nuevo. Y acá voy a decir algo que quizás pueda resultar, no sé, ustedes lo considerarán, pero yo considero que los niños y los jóvenes y ya los mayorcitos de hoy ya nacen con una característica, con una chispa, con un desenvolvimiento, si así podríamos decirlo, que a nosotros nos cuesta todavía y estamos trabajando para lograrlo, y ellos ya lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos viven el presente, no les importa el futuro, y a nosotros nos preocupa el futuro. Y por eso, es decir, lo que el devenir, por ejemplo, o lo que nos depara la vida, nos significa angustia, nos significa dolor, nos significa sufrimiento. Y además queremos retener, como decía Félix, las cosas que tienen que pasar. El ser amado, mis hijos, mi familia, mi trabajo o mi arte, por ejemplo. Sí, bueno, yo no estoy muy seguro que todos los jóvenes sean así. Quizá la mayoría es posible, pero bueno, habría que hacer como una investigación y una estadística, a ver si la mayoría de los jóvenes tienen esa característica. Vale. Pero ahora se me estaba ocurriendo otra reflexión, y es que yo he visto que cuando hay elecciones presidenciales, elecciones de partidos políticos, cuando tenemos que ir a votar, la mayoría de los partidos proponen cambios como un modo de mejorar la situación del país, la situación económica, la situación de la mujer, la situación social, lo que sea. Entonces, como la gente siempre tiene algo de insatisfacción,
porque las cosas no están del todo bien como quisiéramos que estén, entonces los partidos políticos proponen un cambio. Vótennos porque nosotros vamos a hacer el cambio. Ese cambio es un cambio que a veces suena como ilusorio, porque es como que se propone un futuro mejor, vótenos porque nosotros vamos a hacer que el futuro sea mejor para nosotros y para nuestro partido. Aunque a veces tenemos la experiencia que no siempre ha ocurrido así, ¿no? En la política siempre hay reveses y cosas inesperadas que no llegan a eso. Pero quiere decir, por un lado, la reflexión sería que por un lado la gente propone cambios y vende el cambio como banderín político o de cualquier cosa para mejorar, para que uno acceda a un mejor estándar de vida. Pero por otro lado, en las situaciones cotidianas, vemos que uno quiere tener la seguridad de lo permanente. Y eso es lo que no se puede. Por un lado, queremos que las cosas sean mejor y por otro lado, queremos que las cosas que tenemos seguras no nos cambien. Sí, nos gustaría que aquello que nos produce alegría, gozo, bienestar, permanezca, y todo aquello que nos resulta poco satisfactorio pase rápido. En realidad las dos cosas pasan, todo pasa. Entonces hay momentos exultantes, hay momentos de mucha alegría. Supongamos que hacemos una reunión con viejos amigos y nos sentimos dichosos. Tanto tiempo sin verlo, intercambiamos cosas, nos ponemos al día, nos contamos todo, pero se van. Es obvio, la reunión en algún momento termina, la vida sigue, cada uno vuelve a sus ocupaciones, a su situación, a su vida. Quizás alguno de ellos estaba enfermo y no nos lo dijo para no preocuparnos, pero él sabe que le queda corto plazo, o cosas por el estilo. Entonces, quizás nuestra sabiduría humana sea precisamente, como bien se decía recién, aprovechar el tiempo presente en el buen sentido. Es decir, sacar la sabiduría que me brinda este instante. Cuando uno vive del recuerdo, no está viviendo el presente. Entonces el presente se nos aparece como algo duro, como algo triste, como algo difícil, porque antes era más lindo, era mejor, era distinto. O con la esperanza de que mañana esto va a mejorar, yo voy a mejorar, la situación va a mejorar, se va a terminar la guerra, los seres humanos vamos a ser mejores. Pero si no hago nada concreto hoy conmigo mismo, ahora, para que eso se haga realidad, no deja de ser una idea más, que empieza y termina, no tiene futuro. Entonces nos vamos dando cuenta que tanto una cosa como la otra están dentro de ciertos límites en nuestras manos. Y cuando no están en nuestras manos, cuando las cosas cambian por una cosa muy fuerte, por una situación que nos supera ampliamente, está en nuestras manos saber cómo queremos vivir eso. Bueno, es decir, una cosa que me parece absolutamente real es que nosotros no tenemos control sobre el cambio, sobre los cambios. Nosotros podemos prever algunas cosas, podemos prepararnos para que algo suceda de una determinada manera. Pero, ¿qué es lo que sucede generalmente? Nunca sucede lo que nosotros queremos o esperamos. O a veces sucede. A veces sucede, no pero de la manera que uno quisiera. Pero no de la manera que uno quisiera. Entonces, puede uno sentirse satisfecho o no. Pero ¿cuál es lo real? Lo real es que no tenemos control sobre los cambios de la vida, lo que nos presenta la vida. Pero, ¿qué es lo positivo de esto? Lo positivo de esto es cuando yo acepto esa situación. Cuando ahora, aquí y ahora, en este momento, yo digo, estoy dispuesto a aceptar los cambios que me presenta la vida. En este momento, no sé qué va a pasar mañana, pero estoy dispuesto a aceptar lo que va a pasar mañana. Sea alegre, sea triste, sea doloroso o lo que sea. Ahora, ¿qué me retribuye eso? Serenidad, aceptación, comprensión y
fundamentalmente, si hacemos lo que muchas veces yo lo digo en otros temas, ¿qué es lo que me está enseñando este cambio? ¿Qué es lo que está produciendo en mi conciencia? Entonces, lo que va a producir me va a enseñar, por así decirlo, a diferenciar lo que es transitorio, ¿no es cierto? Como son todas las cosas de la vida, sobre todo las cosas materiales, los sentimientos, las emociones, ¿no es cierto? Y lo que es imperecedero, es decir, lo que no desaparece, que ese es el estado de conciencia. Lo que yo aprendí a comprender y a sentir integralmente con todo mi ser. Esa es la aprehensión con H intermedia, ¿no es cierto? Por el espíritu, por el espíritu. Sí, bueno, está muy bien. Yo estaba pensando en otro elemento dentro de este tema que puede combinarse, así como una especie de cóctel. Los seres humanos tenemos expectativas, siempre construimos expectativas de lo que va a pasar, como que puede ocurrir tal cosa, que vamos a trabajar para que se produzca tal cosa, o para que llegue a un fin, o para que tenga cierto éxito, o cierto negocio salga bien, o que cierto estudio termine, en fin. Hay muchas expectativas que uno se va formando en la vida, esperando que algo ocurra. Mientras tanto, la vida también nos está proponiendo cambios continuos. Y a veces esas expectativas con esos cambios no son coincidentes. Cuando recién hablaba Manuel, yo también pensaba en aquellas familias, aquellos matrimonios que tienen hijos que mueven las estructuras que uno tiene formadas. Todos los esquemas. Mueven todos los esquemas y a veces tan disímiles y tan diversos que son muy difíciles, muy duros de aceptar. A veces son cambios radicales en la concepción de la vida o de la persona, incluso hasta del sexo. Son muy distintos los cambios, muy fuertes los cambios, como para que las generaciones anteriores los acepten así tan fácilmente, ¿no? Y parece que dentro de las expectativas que uno tiene con sus hijos, con la profesión, con lo que sea, y los continuos cambios, los que nos propone la vida, hay que mover el cóctel, hacer la ensalada y sacar lo más puro que haya de ello. Yo me acordaba ahora también de ese poema de Khalil Gibran que decía algo así como: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida. Y lo que uno puede hacer, no puede cambiarlo, no puede vivir en el mundo de ellos. Lo que puede hacer es que esa vida sea para la alegría. Bueno, la verdad que es todo un tema y creo que da para mucho porque todos los días son distintos. Uno mismo funciona de una manera un día, probablemente hasta diga, esto nunca más, esto no lo soporto más, yo me voy de esto, no me sirve para nada. Y el otro día uno reflexionó y dijo, caramba, qué oportunidad que me estaba perdiendo si asumo esto, si veo este lado, si acepto aquello, y a veces algo que parecía como hasta doloroso, molesto, se transforma en algo que nos ayuda a descubrir algo distinto. Entonces, creo que siempre la vida tiene un secreto para nosotros, confiarnos un secreto. Pero tenemos que estar dispuestos a escucharlo, como decía Manuel hace un rato. Tenemos que estar dispuestos, preparados. Nadie sabe cómo van a ser las cosas, pero sí puedo prepararme para funcionar de un modo determinado. Quizás no salga como yo espero, quizás sí. Todos sabemos que cambiar un hábito, cambiar una conducta, cambiar algo en nosotros, nos cuesta un montón. Porque todo lo que hicimos antes tiene mucho peso. Si yo siempre reaccioné de un modo y quiero reaccionar o responder de otro, tengo que hacer todo un trámite interior para que eso en un momento florezca como natural. Entonces,
sí puedo proponer cambios, sí puedo realizarlos, es posible, pero dentro de cierto límite. Yo me propongo algo y mañana sucede otra cosa totalmente distinta, inesperada, y bueno, pasamos a otra cosa. ¿Hay otra cosa más? Porque iba a proponer un cambio. Sí, ¿para continuar después o para terminar? No, para continuar con el Caminemos Juntos, pero... Bueno, no, es simplemente un razonamiento filosófico a la pirinola. A ver. Bueno, por ejemplo, el concepto de caos y cosmos. ¿Qué es el caos? El caos es el desorden de todas las cosas. Cuando esas cosas se ordenan, ¿no es cierto?, se transforma en cosmos. Cosmos es sinónimo de orden. Entonces nosotros en este momento estamos viviendo una época de cambios continuos, una época donde los procesos en que la Tierra nos está sumergiendo con todos los cataclismos que estamos viviendo, es decir, nos está preparando, es decir, a un cambio, es la crisis que precede el cambio. Nosotros estamos viviendo en el mundo y en la humanidad la crisis que precede el cambio. Por eso digo, aquí, hoy, ahora, tengo que decir, acepto lo que viene mañana. Lo cual no significa no planificar. Puedo planificar todo lo que quiera, pero tengo que estar dispuesto a aceptar lo que se viene. Y si viene un cataclismo, saber que tengo que asumirlo de la mejor manera posible. Y si está a mi alcance, hacer todo lo que pueda hacer por los demás, porque en realidad ese es el sentido de nuestra vida. Bueno, yo iba a proponer otro cambio, pero más suave, más lindo. Vamos a hacer un cambio para escuchar un poco de música, disfrutar un poco de música y seguir aquí caminando juntos. Gracias.
Sinfonía número 35 del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Esta sinfonía la compuso en 1782 y en ella se observa la evolución de la sinfonía clásica. Es la primera sinfonía que compone lejos de Salzburgo, lejos de su familia, lejos de los ciudadanos de Salzburgo, entre los que se sintió, según sus palabras, imposibilitado de probar con libertad. Era un innovador, pero se sentía un poquito apretado por las circunstancias. Escuchamos el minueto de esta sinfonía, número 35, que es el tercer movimiento. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Por pedido de varios escuchas, vamos a retransmitir una entrevista que le hicimos al doctor Francesc Torralba. El doctor Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 de mayo de 1967. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Es catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull. Su pensamiento gira en torno a los elementos centrales de la existencia humana: el sufrimiento, Dios, el dolor o el sentido de la existencia. Lo escuchamos. Muy buenos días, doctor Torralba. Tenemos un gran gusto de saludarlo y conocerlo y tenerlo acá en nuestro programa. Pues buenos días y gracias por el tiempo y por la posibilidad de intercambiar ideas. Gracias. Doctor Torralba, ¿cómo es que una persona se interesa por la filosofía? ¿Cómo nació en su juventud, en su niñez quizás? ¿Cómo nació ese interés por volcarse a la filosofía y a la teología? Pues nació de un encuentro. Hay encuentros que nos cambian la vida, que nos transforman, que nos abren rutas nuevas, y yo tuve la gran suerte de encontrarme con un profesor en bachillerato. Yo estudiaba bachillerato científico, iba orientado a la química sobre todo, y tuve la gran suerte de un profesor que me ayudó a pensar y a abrir camino en este mundo del pensamiento filosófico. Me interesó todo lo que trataba, los interrogantes que exponía en el aula, despertó mi curiosidad intelectual, avivó mi sed de conocimiento, mi anhelo de verdad, y descubrí que eso era realmente mi vocación más íntima, más secreta, más fundamental. Luego descubrí la teología. Yo empecé filosofía
hice la licenciatura y el doctorado, pero paralelamente observé que de todos los temas filosóficos, la cuestión que me interesaba más era la cuestión de Dios. Y me pareció que la manera de abordarlo sistemáticamente era estudiando teología en la Facultad de Teología de Cataluña, donde también hice licenciatura y el doctorado. Por lo tanto, fue la raíz de un encuentro. Si yo no me hubiera encontrado ese profesor, quizás estaría en un laboratorio con una bata blanca, con tubos de ensayo y elaborando fármacos o elaborando otro tipo de productos, ¿no? Pero ese encuentro fue revelador. Claro. Yo creo realmente que para entender el camino de cada uno de nosotros es fundamental identificar estas figuras que en un momento dado nos han abierto ventanas, nos han abierto puertas, nos han abierto perspectivas y a partir de aquel momento hay un punto de inflexión, Sí. hay un cambio de orientación. Y en mi caso fue pues a los 17 años con este profesor con quien tengo buena amistad, con quien nos reunimos, le regalo mis libros y él está, como pueden imaginar, pues una etapa de la vida que podríamos denominar la ancianidad, después de más de 40 años enseñando en un instituto filosófico. Mire, una pregunta. Yo supongo que en un alma, en una persona, tiene que haber habido inquietudes sobre el sentido de la vida, el sentido de Dios, qué es lo que es Dios, cuando quizás una persona como este profesor abre la puerta y sale toda esa inquietud para volcarse. ¿Usted Sí. ve que antes había esa inquietud por el sentido de la vida, buscar la razón de la existencia? Seguro, pero estaba como adormecido. Había un sustrato, como una especie de semilla, ¿no? Pero necesitaba a alguien que lo despertara, que lo activara, que lo actualizara, ¿no? A mí me gusta contemplar la educación como un proceso de despertamiento de determinadas potencias que están en nosotros como ocultas, como escondidas, ¿no? Y que necesitamos ese despertador que active ese potencial que está como oculto en nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace un buen educador, ¿no? Indagar en el alma del otro y ayudar a crecer una semilla que está ahí, pero que para que se convierta en árbol necesita tiempo, necesita un jardinero, necesita protección, necesita cuidado y finalmente sí, se puede convertir en un árbol y en un árbol muy grande y muy robusto que dé una gran sombra, ¿no? En verano. Pero naturalmente había como unas condiciones preliminares, unas potencias que en mi caso estaban allí adormecidas y de hecho yo fui el único de toda esa promoción que me incliné por la filosofía, a pesar de las resistencias que obtuve entre mis amigos, ¿no? Afortunadamente mis padres lo acogieron con alegría, me animaron a seguir ese camino, me hicieron ver que no sería fácil convertirlo en profesión, que no sería fácil ganarme la vida y poder alimentar una familia, en este caso de 5 hijos, como es mi caso, pensando y enseñando filosofía, pero me animaron. En otros casos me encontré con resistencias de amigos que consideraban que era malgastar el talento y el tiempo en una sabiduría o en una disciplina que difícilmente se podría articular en el mundo de la empresa, de las organizaciones. Una pregunta, doctor. Cuando surge en usted la inquietud por el sentido de la vida o por Dios, antes de empezar teología, y el concepto que tiene de Dios ahora, ¿qué proceso siguió? ¿Y cuál es la idea que tiene ahora sobre lo trascendente? Es un proceso, gracias por la pregunta, de depuración. Yo creo que lo que nos pasa cuando estudiamos teología es que deconstruimos muchas imágenes pueriles o infantiles o simplificadas de Dios que tenemos en el inconsciente, pero que no pensamos, ¿no? Y cuando uno ahonda en los grandes teólogos como Karl Rahner, teólogos como Urs von Balthasar, teólogos como Congar, teólogos como Schillebeeckx en el siglo XX u otros grandes teólogos, se da cuenta que
esas imágenes, esas construcciones conceptuales son terriblemente simples. Y eso le genera un gran desierto. Se queda sin nada. Es un proceso de anonadamiento o de vaciamiento, de tal modo que todos esos conceptos, ideas, palabras se van rompiendo y te das cuenta que Dios es más que todo eso y que quizá el proceso es un proceso de intemperie, de vértigo y de escucha muy atenta de lo que Dios ha dicho de sí mismo. Para mí la teología es, como dice Urs von Balthasar, interpretación de la palabra que Dios ha emitido de sí mismo. Y se trata de pensar a fondo eso que Dios ha dicho de sí mismo. Cuando dice que Dios es Padre o Hijo o Espíritu, o que Dios es amor, ¿qué estamos diciendo? Y lo que tenemos que pensar es de otro modo, no proyectar nuestros conceptos humanos en una realidad que trasciende cualquier categoría humana. Por lo tanto, es un proceso de intemperie, de desnudamiento, de vértigo y también de perplejidad, porque te vas quedando sin nada en las manos, sin nada de lo que tenías, ¿no? Y yo creo que quien hace este proceso puede empezar a descubrir otro modo de entender a Dios. Una pregunta complementaria de esa. Cuando nosotros hablamos de teología, ¿estamos refiriéndonos exclusivamente a la teología desde el punto de vista cristiano o abarca también las otras religiones? Bueno, por supuesto que abarca otras religiones y otras filosofías. Yo quiero recordar que mucho antes del cristianismo, ya hay una meditación sobre Dios en los presocráticos, en Platón y por supuesto en Aristóteles, ¿no? Es decir, la meditación, la reflexión, la indagación sobre Dios es muy anterior al cristianismo en filosofía. Y por supuesto también en otras grandes tradiciones espirituales, como por ejemplo el hinduismo o el taoísmo, ¿no? Para no hablar del budismo, que hay muchas formas. Hay un budismo que podría definirse como ateo o agnóstico, pero hay un budismo que diviniza la figura de Buda, ¿no? Por lo tanto, lo que uno se da cuenta es que a medida que indaga en esta cuestión, se encuentra con narrativas distintas, aproximaciones distintas, formas de tratar de indagar el misterio desde distintos ángulos. Y eso se requiere por parte del teólogo de una virtud, que es la humildad. El último libro precisamente publicado por un servidor tiene este título, que es Humildad. Y la humildad, decía ya Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, la humildad es imprescindible para acercarse a la verdad. Quien quiera andar en la verdad tiene que cultivar la humildad. Y la humildad es la conciencia de las fronteras, de los límites, de las carencias, de, las dificultades que tenemos para ir un poco más allá de lo que tocamos y vemos, ¿no? Y cuando queremos ir más allá, entramos en un terreno muy pantanoso, muy oscuro, muy enigmático, donde tenemos que prestar mucha atención a los maestros espirituales, ¿no? A quienes han tenido experiencias profundas, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Ramón Llull, ¿no? Edith Stein, ¿no? Etty Hillesum, ¿no? Figuras que han tenido experiencias muy profundas y que han tratado de narrarlo en sus cartas, en sus diarios, en sus autobiografías. Y que nosotros, que no hemos tenido esta experiencia, cuanto menos yo no, tratamos de ver qué dicen esos textos. ¿Qué dice el maestro Eckhart? ¿Qué dice Tauler? ¿Qué dice San Juan de la Cruz? ¿Y qué está diciendo cuando dice una imagen, una metáfora? Por lo tanto, tenemos afortunadamente maestros y maestras espirituales que nos ayudan a indagar, nos cogemos en sus manos y nos ayudan a comprender algo más que Dios. Una pregunta. Relacionando todo esto que usted nos viene diciendo, ¿qué
puntos en común ha encontrado usted en las distintas filosofías acerca de Dios, ¿no es cierto? O teologías, ya sean orientales, precristianas o obviamente cristianas, ¿no? Este ejercicio, gracias por la pregunta, es imprescindible, porque por lo general prestamos atención a lo que nos separa. Por lo general, la mirada está puesta en lo que nos separa, nos hace distintos, ¿no? La diferencia. Ustedes rezan a Allah y ustedes rezan a Cristo. Ustedes tienen un Dios personal, ustedes tienen un Dios impersonal. Ustedes son panteístas, nosotros somos dualistas, ¿no? Generalmente caemos en las distinciones y en tratar de precisar lo que me separa de aquel y no lo que me une. Y en cambio, yo creo que la tarea que exige hoy nuestro mundo es precisamente ver los ámbitos de intersección. A mí me gusta hablar de los campos de intersección, aquello que hay en común. No solo en el terreno de Dios, en el terreno de los valores, en el terreno de la liturgia, en el terreno medioambiental, en el terreno de la promoción de la dignidad humana, en el terreno de la defensa de la igualdad y la justicia social, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para ver lo que une. Respecto al tema de Dios, yo me dedico también a enseñar filosofías del Oriente, hace ya más de 20 años, y por lo tanto he tratado de indagar con seriedad en universos muy lejanos al mío. Y lo que observo es que lo común es el reconocimiento de una realidad en mayúscula que nos trasciende, que es eterna, que es inmutable, que es omnipresente, que es fuente de vida, y que esta afirmación es la que relacionamos con Dios, ¿no? Si uno piensa en Brahma, o en el Tao, o en Cristo, o en Allah, se encontrará que, más allá de las legítimas diferencias, hay un reconocimiento de una realidad infinita, absoluta, eterna, fuente de vida y donación absoluta, ¿no? Luego habrá ya todo tipo de precisiones, ¿no? El Dios uno, el Dios trino, el Dios que se encarna, el Dios que se revela, el Dios personal, el Dios impersonal. Pero hay elementos muy comunes, como los hay también en el campo de los valores, y en el campo medioambiental, y en el campo de la justicia y del perdón, y de la reconciliación. Sí. Dentro de ese universo de creencias y esas cosas, también existe el ateísmo. Yo recuerdo también en uno de sus libros que cita a André Comte Sponville, un filósofo francés ateo, y que ha tenido una experiencia mística que para él es muy importante. ¿Cómo entraría el ateísmo en este universo de la teología? A mí me ha interesado muchísimo, desde hace más de 20 años, el diálogo con lo que denominamos los no creyentes. Es un conjunto muy heterogéneo. Es un conjunto muy poliédrico, ¿no? Están los ateos, están los agnósticos, están los indiferentes. Y dentro del denominado ateísmo también hay mucha tipología, ¿no? Hay el ateísmo de revuelta, hay el ateísmo de pasividad, hay el ateísmo con fundamento científico, hay el ateísmo por impotencia porque Dios no ha respondido a mis plegarias y me he cansado de orarle. Hay muchos tipos de ateísmo y me ha interesado mucho este diálogo. De hecho, uno de mis libros es un diálogo, unas cartas cruzadas con un escritor catalán muy conocido aquí en Barcelona, Vicenç Villatoro, que titulamos Con o sin Dios, 40 cartas cruzadas. Un libro grueso, 40 cartas. Y siempre me ha interesado mucho comprender las razones del ateísmo, la visión que hay en el ateísmo de Dios y también lo que nos une. También con los ateos podemos hacer una visión binaria, maniquea, y muchas veces simplificada y caricaturizada, pero podemos tratar de ver
los mismos fundamentos que nos unen, los mismos deseos, las mismas expectativas. Lo traté en otro libro, Creyentes y no creyentes en tierra de nadie. Un libro grueso que tuvo un prólogo del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Y allí lo trataba de explicar, ¿no? El ateo, más allá de sus razones vitales y de sus experiencias que yo puedo comprender, frente al mal, frente a la crueldad, frente a la enfermedad, frente a la impotencia, en el ateo muchas veces lo que hay es una búsqueda del bien, de la bondad, de la unidad, de la belleza y un sentido muy elevado de la responsabilidad y de la ética. Incluso puede haber una experiencia de naturaleza mística, no solo en André Comte Sponville, ¿no? En este libro citado, ¿no? Sí. El alma del ateísmo, El alma que él reivindicaba él reivindicaba una espiritualidad sin que en Dios. francés decía sans Dieu, sans Église et sans dogmatique, pero espiritualidad, Sí, sin iglesia, sin Dios y sin dogmática. sí. Por lo tanto, hay muchas distintas formas de ateísmo, como hay distintas formas de cristianismo y distintas formas de creyentes. Y hay un ateísmo que se abre al mundo de la espiritualidad, de la profundidad, de los valores nobles y que incluso se abre a la dimensión de la mística, de la experiencia de unión con la naturaleza y con el prójimo. Yo quiero recordar que un autor como Schopenhauer, que se define a sí mismo como ateo, define la compasión como mística práctica. Un autor como Schopenhauer, que es profundamente ateo. Yo lo explico en clase de filosofía contemporánea. Expandió su conciencia y su amor a todos los seres, a través de lo que usted nos dice, ¿no? Sí, en efecto. Lo que pasa es que hay razones biográficas, familiares, históricas, que pueden explicar muy claramente el ateísmo de ciertas personas. Sí. Ahora imaginen que yo, desde que nazco en una casa, tengo como papá un fundamentalista o tengo como mamá una fanática que constantemente me hace miedo con la idea de Dios y me atemoriza con esa idea y me chantajea con esa idea. No cabe duda de que yo, cuando crezca, querré olvidarme totalmente y borrar de mi mente ese ser, ¿no? Claro. Porque ha sido el motivo de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi amputación como ser humano. Sí. Ahora, qué diferente es si usted desde que nace en una casa le dicen que Dios es un ser que ama y, como dice el Papa Francisco, que perdona incondicionalmente y que no se cansa de perdonar. Y que, aunque el mundo te haya escupido, siempre está contigo. Caray, qué diferente. Muy diferente. Qué diferente, ¿no? Oh, Es muy probable que no me convierta en un ateo, sino que quiera vivir a fondo el encuentro con ese ser. Así es. claro. Por lo tanto, las razones biográficas cuentan mucho. Claro. Los que explicamos historia de la filosofía no podemos pasar por alto las biografías. Claro. ¿Qué padre tenía Kafka? ¿Qué padre tenía Nietzsche? ¿Qué padre tenía Sigmund Freud? ¿En qué contextos vivió Marx o Feuerbach? Todo eso nos explica en gran parte por qué pensaba lo que pensaba. Claro. La formación desde la niñez. Ahora, eso trae a colación un tema que para nosotros también es importante y es justamente cómo llevar la espiritualidad en un concepto amplio a la niñez. Y a la juventud. Este tema me ha interesado mucho. Ya saben que una parte de mi bibliografía la dedico a la inteligencia espiritual. Sí. Inteligencia espiritual en los niños, ¿eh? Cómo despertarla, cómo activarla, cómo desarrollar esa potencia espiritual que tiene todo ser humano, también un niño. Y un niño puede hablar, y puede cantar, y puede bailar, pero también puede meditar, y puede orar, y puede admirarse y contemplar la realidad,
e interrogarse por el sentido de la vida. De hecho, lo hacen los niños espontáneamente. ¿Y por qué se ha muerto? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y qué tipo de mundo es este en el que matan a mujeres, ¿no? Y a niños, ¿no? Si el niño es un filósofo en potencia, se hace preguntas. Lo que pasa es que los adultos no sabemos qué contestar a estas preguntas. O a veces nos incomodan tanto que las censuramos. Así es. Pero el niño es un filósofo en potencia. Entonces, la espiritualidad es una dimensión que está en todo ser humano. Lo que pasa es que puede estar más desarrollada o menos, como pasa con una musculación. El tenista, dado que cada día entrena 6 o 8 horas al tenis, tiene un brazo donde tiene la raqueta en la mano mucho más desarrollado. Pero en cambio, uno puede cultivar su espiritualidad ya siendo niño. Y puede desarrollar la meditación y la oración y la gratitud y el sentido de la vida y la capacidad de tomar distancia. Y además lo hemos observado empíricamente. Eso no son teorías, eso son hechos. Otra cosa es que hay sistemas educativos que excluyen totalmente lo espiritual y convierten al niño en una máquina de calcular. En una máquina de calcular o en una máquina de competencias digitales. Y debe saber calcular y sumar y restar y multiplicar, pero también debe poder preguntarse qué caray hago en este mundo, para qué estoy, ¿no? Así es. ¿Y qué puedo esperar después de la muerte? Pues esas preguntas hay que censurarlas en un niño. ¿Cómo ve usted, doctor Frances, en una visión amplia el mundo de hoy? ¿Hay crecimiento espiritual? ¿Hay esa dedicación para la formación de la niñez, la juventud? ¿O está un poco perdido o desarticulado el asunto? Deberíamos, como siempre pasa en un diagnóstico general, evitar una descripción apocalíptica a partir de la lectura de los periódicos. Si uno se limita solo a leer periódicos, a leer lo que circula en las redes, telediarios, informativos, realmente puede llegar a la conclusión que el mundo está perdido y que estamos muy cerca del perverso final y que no hay marcha atrás. Es decir, el apocalíptico, hoy abunda mucho el intelectual apocalíptico, tiene razones de peso y tiene argumentos. Sí, observa lo que pasa en el mundo a través de los medios de comunicación de masas, tanto los clásicos como los más contemporáneos. Lo que pasa es que los movimientos del espíritu son muy discretos, ocultos y no hacen ruido. Momentos donde el mundo estaba a punto de desaparecer, ha habido muchos. Mire, le pongo un ejemplo, el final del Imperio Romano. Roma cae el 476 después de Cristo. El clima era de final del mundo. Roma era la ciudad eterna, Civitas eterna, no podía caer, ¿no? San Agustín vive ese momento, siglo V. Y en su entorno hay un clima de final del mundo. El mundo se acaba. También pasó en el año 1000, el famoso milenarismo, ¿no? Es decir, momentos de crisis, apocalipsis, final, desencanto, desánimo. Hemos vivido muchos. Pero la humanidad ha persistido. Siguen habiendo mujeres que tienen niños. Siguen habiendo profesores que enseñan. Siguen habiendo enfermeras que cuidan. Siguen habiendo médicos que curan. Siguen habiendo sacerdotes que acompañan almas desesperadas. Eso no sale en los periódicos. Eso no aparece en las redes. Son los invisibles, los discretos. Hoy en Barcelona han empezado a enseñar miles de profesores y de maestros. Mañana no estarán en ningún titular, pero han salido al aula a explicar, a transmitir valores.
¿Qué saldrá en el titular? Que han asesinado a una mujer de violencia de género. Una cada semana en España, de media. Ya sé que en algunos países es mucho más. Eso no reconforta, pero una a la semana de media. Por lo tanto, si nos fijamos en lo que observamos por los más media, tenemos un diagnóstico apocalíptico. Pero si observamos lo que pasa en muchos entornos que no tienen foco, hospitales, ONGs, universidades, escuelas, nos damos cuenta que el mundo tiene posibilidades y que no está al final, sino que luchan en el mundo las fuerzas destructivas y las fuerzas constructivas, y eso siempre ha sido así. Quien deshace y quien hace, ¿no? Pero yo para nada caería en la fácil prosa apocalíptica. Y que siguen existiendo personas que se brindan a los demás en forma anónima, y bueno, yo creo que esos son los que abundan y hacen que el mundo siga girando, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? El voluntario, el que ayuda, el que discretamente construye una familia, el que ayuda a un anciano, el que ayuda a un enfermo, el que le acompaña a morir dignamente, todo ese ejército de voluntarios anónimos no se conoce. No se conocen. No sé. Y eso existe. Y está. Y por eso estamos Y aquí. existen los barrios, y existen los vecindarios, y existen las organizaciones, y existe en su país y en mi país, ¿no? Un ejército enorme de bienhechores invisibles, ¿no? Así es. Bueno, eso es realmente la culminación. Yo diría que ya estamos terminando, pero la culminación de esta entrevista me parece realmente como Un broche de oro. un broche de oro, sí, abierta, explosiva, en el sentido de que abre las Positivo. mentes y el corazón. Yo estoy orgulloso realmente, doctor Torralba, de haber conversado con usted, de haber aprendido siempre un poquito más de toda esa filosofía y la teología, y tener un mundo quizás, un nuevo horizonte que se abre ante nosotros. Sí, Siempre una caminamos. visión más amplia que en la que vivimos nosotros habitualmente. Usted realmente nos ha expandido, verdaderamente. Gracias a ustedes, porque yo creo que este es el gran reto que tenemos, pasar de una conciencia provinciana, local, a una conciencia global. Global. Así Global. es. Pensar en clave global, no solo en clave grupal o regional o provinciana, ¿no? Y sentirnos más ciudadanos del mundo o navegantes de la misma embarcación. Y eso la tecnología ahora nos lo permite. Así es. Piensen Sí. en esta entrevista, ¿no? Sí, Ustedes están muy lejos de mí sí, y en otro horario. Nos Sí. une en este caso una lengua muy común, Claro. aunque mi lengua materna es el catalán, pero Ujú. nos une una lengua muy común. Y la Así es. tecnología permite construir conciencia colectiva, ¿no? Así es. Permite con la tecnología hacer realidades que no podían hacer ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, ¿no? Ujú. Y además absoluto. muy económicamente, ¿no? Así Por lo es. tanto, tenemos la gran ocasión de que la tecnología nos ayude a hacer un mundo mucho más fraterno, Así es. a crear esta conciencia global, generando encuentros de esta naturaleza u otros entre personas de creencias, tradiciones espirituales y filosóficas muy distintas. Así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Frances Torralba. Nos está escuchando desde Barcelona, España, y nos ha enseñado muchísimo. Y por supuesto, si alguna vez nos podemos contactar en forma presencial, sería también una gran alegría darle un abrazo. Muy bien, Gracias. pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.
una composición que se titula Not Afraid, no tiene miedo, y se coloca como Sangha Pia a su autor. La interpretación es a cargo del pianista Lang Lang, pianista chino, que es un virtuoso y fue un prodigio desde temprana edad, que ha actuado en importantes orquestas de Europa, Estados Unidos, China, Australia y en el resto del mundo. Es ampliamente considerado por críticos profesionales y expertos como uno de los mejores pianistas de su generación. Esta es una obra que toca como bis en un concierto de gala en Estados Unidos, ante un público selecto. Not Afraid, interpretado por el pianista chino Lang Lang. En esta parte del programa solemos hacer un comentario sobre alguna biografía. Y esta vez nos ha interesado mucho, es sorprendente, es curiosa, es misteriosa la vida de Teresa Neumann. ¿Quién fue Teresa Neumann? Sí, no es muy conocida así por el nombre. Teresa Neumann es una mujer que nació en Baviera, Alemania, en abril de 1898 y falleció en septiembre de 1962. ¿Quién fue? Fue una laica mística alemana, perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco. Es llamada popularmente, seguramente ya en Europa, Gesell de Konnerceruth, que es el lugar donde ella nació, Konnerceruth, Baviera. Fue declarada sierva de Dios por la Iglesia Católica en 2004 y está en proceso de beatificación. ¿Qué pasó? Que bueno, esta señora, siendo señorita, siendo pequeña, tuvo unos accidentes, creo que siendo una hija mayor de un matrimonio que tenía, creo que 11 hijos, y eran campesinos. En un momento tuvo un accidente o cayó de una tabureta o hubo alguna cosa así que no recuerdo bien, y que ahí empezaron a surgir distintas cosas un poco extrañas. Hubo otros accidentes, en algún momento perdió la vista, y resulta que, siendo jovencita, empieza a notar ciertas marcas en su cuerpo. Primero, un poquito por encima del corazón. Y después empiezan a aparecer como llagas en sus pies y en sus manos. No solo eso, que aparentemente, tiempos después, pasa muchos años, creo que como 40 años, si no recuerdo mal, sin comer ni beber. ¿Qué les parece? Qué historia. Sí, a través de esos accidentes que ella tiene, hace temer inclusive por su vida. Y era muy devota de Teresa de Lisieux. Sí. Y una de las curaciones que tiene es cuando beatifican a Teresa de Lisieux. Y otra más importante todavía, cuando canonizan a Teresa de Lisieux. Así que hay mucho, no sé cómo decirlo, de fenómeno psíquico, de fenómeno espiritual, yo no sabría calificarlo. Fenómeno. Claro, pero que sale de lo común, sale de lo habitual. Recuperarse de enfermedades, recuperarse de situaciones tan difíciles y atribuírselo simplemente a la intervención de un santo. Bueno, ella lo vive así, para ella es así, para ella lo vivió así. Hay cosas que no se pueden demostrar categóricamente porque es difícil en este terreno.
Sin embargo, es una de las personas que sufrieron durante su vida las llagas de Cristo que más estudiada ha sido. Es decir, se le ha hecho todo un seguimiento, distintos estudios, testimonios de gente que iba a su casa para ver cuando ella tenía esas visiones. Pareciera que ella entra como en trance, especialmente los Viernes Santos de cada año, y es como si ella reviviera en su propio cuerpo los acontecimientos que se dice que ocurrieron en la pasión de Cristo. Tan es así que le aparecen, le sangran las llagas de los pies, de las manos y del pecho. Ella empieza con esa llaga que se mencionaba recién del pecho, que le salió un poco de sangre, pero consigue más o menos ocultarla, hasta que encuentran sangre en su ropa. Entonces, bueno, no tiene sentido seguir ocultándolo y se lo cuenta a la familia. De lo poco que uno sabe, ella no se casa, no forma una familia, sigue toda su vida siendo muy devota, pero una de las cosas que más llama la atención, dentro de todo eso que llama todo la atención, es, como se decía recién, que no comía. Lo único que ingería era una hostia consagrada diariamente. Cuando ella es visitada en una oportunidad muy especial por Swami Yogananda, Paramahansa Yogananda. Él tiene sus poderes también. Él cuenta en su autobiografía cuando es testigo de una de esas sesiones de un Viernes Santo y él ve a través de su trance qué era lo que estaba vivenciando Teresa Neumann. Es como si fuera testigo a través de un trance, como si compartiera, digamos, el trance de Teresa Neumann. Y se da cuenta que sufre con cada golpe, con cada caída, con cada latigazo. En fin, llama mucho la atención todos los distintos aspectos de esta vida tan especial y tan extraña al mismo tiempo, ¿no? Sí, así es. Ahí Paramahansa Yogananda dice que le comenta a ella, a Teresa Neumann, que seguramente absorbe o ve que absorbe la energía del sol, del aire, del prana. Que esa es la energía vital, la energía sana, la energía primaria, digamos así, del universo, y que de eso uno puede alimentarse. Y él cuenta como que Teresa Neumann en ese momento sonríe como asintiendo que así es. Claro, son cosas extrañas. Había alguien que se daba cuenta cómo eran las cosas. Claro, como que era comprendida. Claro. Para mostrar algunas fechas, para contextualizarlo. Teresa Neumann tuvo en 1926, o sea, tenía 28 años, cuando por primera vez se mostraron los estigmas de Cristo crucificado, siendo la primera mujer estigmatizada del siglo XX, y de estigmas más evidentes que resultaron visibles y constatables hasta su muerte. Resulta que junto con otro santo, no sé si es santo realmente, Pío de Pietrelcina, junto a él, los estigmas de Teresa Neumann fueron probablemente los más estudiados de la historia. O sea, siendo que era a principios del siglo XX, habría ya grandes adelantos científicos y, personas preparadas para revisar, para evaluar las situaciones. Muchos de ellos quizás estuvieron presentes y, dieron su testimonio a su manera. Cuentan, por ejemplo, que las heridas que ella tenía, esas llagas, que se abrían cuando era Viernes Santo, no sé si todos los viernes, no recuerdo exactamente. El tema es que nunca se curaban, por más que hicieran,
por más que le pusieran medicamentos y demás, seguían abiertos, pero tampoco se infectaban. Tampoco. Se cerraban, dejaban de perder sangre y volvían a abrirse para volver a emanar sangre Sin en infección. las fechas, digamos, santas, digamos así. Viernes Santo, no recuerdo qué otra, o si era todos los viernes, pero el hecho concreto es que esas heridas se abrían y se cerraban y nunca se infectaron y tampoco nunca se curaron. También es como si hubiera recibido latigazos en la espalda. No sé qué otras heridas tenía en los brazos o dónde, pero todo relacionado, uno lo puede relacionar con lo que se cuenta que padeció la pasión de Cristo, que también le dieron latigazos, le dieron herida en el pecho, distintas cosas, ¿no? Así que ella vivenciaba todo eso. Y no sé, me parece a mí también que en esos trances ella habla en un arameo antiguo. Sí, así es. Algunos empiezan a detectar que es otro idioma y creo que llegan a determinar que era un arameo antiguo. Bueno, hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poco de música, seguimos con este interesante tema y sorprendente tema, diría yo. Volvemos enseguida. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let a love like that starlight on our first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. La canción que escuchamos se titula Christmas in Our Hearts, Navidad en nuestros corazones. Esta canción
está en el primer álbum navideño del cantautor empresario filipino José Mari Chan. Fue lanzada en 1990. Se considera que es el primer álbum en superar el estatus de diamante. Ha tenido gran éxito. El autor filipino José Mari Chan. Y los intérpretes es el grupo Pentatonix, que otras veces ya hemos pasado interpretaciones de ellos. Es un grupo procedente de Arlington, Texas. Canta a capela, es decir, sin instrumentos, y ha recibido numerosos premios a lo largo de toda su existencia. Continuamos entonces en Caminemos Juntos y estábamos comentando algunos aspectos de la vida de Teresa Neumann que llaman la atención a todo el mundo. Uno de ellos es lo que se llama inedia. Inedia es la ausencia de alimentación. Wow. Ella, desde 1922, recordemos que nace en 1898, o sea, 24 años, desde 1922 hasta su muerte en 1942, Teresa Neumann... 62, ¿no es así? ¿Cómo? No muere en 62, sí. 62, o sea, 40 años, del 22 al 62, Teresa Neumann no consumió comida aparte de la Eucaristía. Y dijo que no bebió agua desde 1926, lo que siguió hasta su muerte. El caso fue evaluado en diferentes momentos por distintas personalidades, de todo lo cual quedó abundante constancia. Este caso no es único en la historia del misticismo, pues otras personalidades místicas experimentaron el mismo fenómeno. Y acá se habla de Ángela de Foligno, que estuvo 12 años, parece, sin comer. Catalina de Siena, 8 años aproximadamente. Elizabeth de Roit, creo que se pronuncia así, más de 15 años. Lidwina de Schiedam, 28 años. Nicolás de Flue, 20 años. Sin embargo, el caso de Teresa Neumann es el más estudiado, o fue el más estudiado. Inedia, así es la forma de no consumir alimento, pero no perder peso por eso. Claro, parece que aparte de eso gozaba de una excelente salud. Sí, aparte de... Porque sí, muere a una edad relativamente avanzada. La muerte de Teresa Neumann fue el 18 de septiembre de 1962. Murió de un paro cardíaco después de haber padecido angina de pecho durante algún tiempo. La Iglesia Católica, esto es lo que sale por lo menos en Wikipedia hoy en día, la Iglesia Católica no ha confirmado ni negado la inedia, ni sus estigmas. Ressel, como se la conoce coloquialmente, ha logrado, sin embargo, un lugar en la devoción popular. Una petición pidiendo su beatificación fue firmada por 40.000 personas. Y como dijimos, está en proceso de beatificación en este momento, pero por ahora se la considera sierva de Dios. Así se la denomina. Interesante cómo nosotros hemos comentado distintas vidas, distintas personas que tuvieron acción, una acción determinada en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Uh-huh. Y parece ser que esta señora Teresa Neumann fue en esa época del nazismo blanco de ridículo y difamación, ya que los nazis conocían sus discrepancias con el régimen y temían su creciente popularidad. Es extraño, es para tomarlo a risa, o qué era lo que temía
ese sistema de un alma que... ¿A qué le temerían? Al misticismo. Dicen que fue vigilada por la Gestapo. Vigilada por la Gestapo. Y su casa familiar, la parroquia y la casa del sacerdote recibieron ataques directos. Sí. Sumamente extraños. Sin embargo, ella no sufrió nunca personalmente un ataque y obviamente sobrevivió a esa guerra y a todo el sistema y al mismo. Es para tenerlo en cuenta, digamos, cómo se pueden mezclar las cosas en nuestra existencia, en nuestra dimensión terrenal, donde algunos pueden encontrar intereses donde no existe el menor peligro y cosas por el estilo. Es decir, o encuentran problemas o qué sé yo, o diablos, como claro, se dice, porque es como temores. el dicho popular, el que tiene cola de paja tiene miedo que se le queme. Ahora, ¿qué le podría hacer a un sistema tan complicado una simple persona como Teresa Neumann? Bueno, lo dejamos ahí, es simplemente una anécdota más de su larga vida y que es un poquito de costado, porque ella ni siquiera le dedicó la más mínima energía a todo eso, ¿no? Podemos considerar también que en esa época, después de la Primera Guerra, aparece la gente que va a visitarla, especialmente los días Viernes Santos, y se cuenta en los artículos que se llegaron a ver hasta 5.000 personas que asistían a su casa como una veneración, porque ya era popular, se había corrido la noticia de que tenía esos estigmas, que no comía, y entonces, bueno, se iba como a venerarla, y eso parece que para la gente le resultaba grato, le resultaba curioso, sano, era su devoción, pero hasta 5.000 personas. Bueno, ¿hay algo más? No, simplemente una reflexión más, que todo esto hace que a uno se le muevan las seguridades, digamos, es decir, en este sentido. Uno está acostumbrado a una realidad física, terrenal, de cosas concretas, una mesa sólida, un piso sólido sobre el que uno camina y sabe que eso no se mueve, salvo que haya un terremoto y cosas por el estilo. Y noticias como estas, si bien son históricas, digamos, no son nuevas, cuando uno se interioriza un poquito de todo esto, uno se le mueve un poquito también de estantería. Sí. ¿Será todo tan así como uno ve, como uno está tan seguro? ¿O es que esa seguridad es una ilusión personal que uno necesita para poder vivir tranquilo y las cosas no son tan seguras ni tan estructuradas como uno supone o le gustaría que fuera? Bueno, lo dejo ahí, como un pensamiento más. Bien, lo dejamos con la pregunta, con la inquietud, con todo en suspenso, para que eso mueva a la reflexión, a la meditación o a la oración, a nuestro caminar hacia un mundo mejor. Nosotros vamos a cerrar aquí el programa, invitándolos nuevamente, como siempre, para el próximo domingo, para que nos acompañen aquí en Radio Flash y caminemos juntos por la vida espiritual. Muchas gracias por acompañarnos.